agradecerles a todos los que han podido participar en apoyar a la gente. Va a ser de Chiapas. En Chiapas hubo mucha desgracia, derrumbe de la mayoría de las casas de ese lugar, por lo que pedíamos los que tuvieran casas de campañas que no estuvieran usando, porque no tienen dónde dormir los niños. También ollas, sartenes que ya no usen, también les sirve a esta gente para poder cocinar y hacer sus actividades. Y también víveres. El día de hoy vamos a estar recibiendo aquí en este lugar, y en la tarde en la casa de oración, para los que se les olvidó o lo dejaron en su casa, en la casa de oración va a estar también recibiendo. Se va mañana entre las congregaciones, como mencionó la señora Amparo, pues se juntaron varias congregaciones de los 3 lugares y vamos a mandar todo nuestro apoyo en un tráiler. La finalidad es un tráiler de caja grande, llenar el tráiler para que pues pueda bendecir a mucha gente. Ya el enviar lo que es el diésel, el chofer y todo el tráiler, pues que sea mucho mayor lo que se va a enviar que lo que cuesta el viaje del tráiler. Entonces les agradezco a todos. Si todavía tienen alguna cosa en su casa, algún sartén, alguna casa de campaña, pues tráiganlo. Creo que va a ser de mucha bendición para las personas de ese lugar. Nos dolemos, como dice la palabra, con los que se duelen, nos gozamos con los que se gozan. El tráiler va a ir a unas congregaciones allá en Chiapas, y los pastores son los que van a estar encargados de distribuir en las diferentes zonas y también al pueblo para compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces les animo a que pues su esfuerzo sea bueno para esa bendición para todas estas personas. Bien, hemos estado aprendiendo de alguna manera lo que son las trampas que el enemigo ha puesto en nuestra vida, y también lo que Dios nos dio, que lo conocemos como mandatos, mandamientos, que son en sí principios para tener una vida cristiana. Voy a hablar hoy sobre otra trampa que el enemigo ha puesto, y es la trampa de las heridas pasadas. Esta trampa, como todas las trampas, no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a distinguir, por lo que le llamamos trampas. Y como trampa caemos en ella, estamos en ella y no nos damos cuenta. Sobre todo cuando esto ocurrió en nuestra infancia, cuando éramos pequeños. Fuimos de alguna manera lastimados en nuestras emociones, en lo que para nosotros era muy importante, y como no teníamos recursos para poder asimilar o defendernos o saber cómo reaccionar ante esa adversidad, pues produjo en nosotros esa herida. Y es difícil el poderlo ver porque ha estado en nuestra vida desde nuestra niñez. Es como cuando el pájaro nace dentro de una jaula, no se da cuenta de que está prisionero de una jaula. Se siente muy seguro en su jaula, come en la jaula, hace todas sus actividades, pero no es libre y no sabe que no es libre. Y cuando sale de esa jaula no sabe cómo volar, no sabe cómo moverse, no sabe cómo alimentarse, porque durante toda su vida, durante todas sus experiencias, ha estado guardado en un solo lugar, contenido en un solo lugar. Muchas veces es así lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado a través de nuestra vida un golpe, y ese golpe fue en alguna de las áreas de nuestras emociones y produjo una herida, y con el tiempo no lo podemos llegar a captar, a relacionar cómo fue esa actividad o qué ocurrió en ese momento. La gente tiende a calificarnos de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestra economía o de acuerdo a nuestra belleza o apariencia física. Normalmente nos cataloga dentro de esas pues valores para la sociedad. Pero esa opinión que tienen los padres, esos valores que tienen los padres, se los transmitimos a los niños. Y los niños, sin saberlo, lo hablamos, lo reproducimos,
y en el salón lo estamos haciendo con nuestros compañeritos, y cuando nuestros compañeritos no tienen esos valores que son de nuestros padres, que hablan nuestros padres, nosotros nos reímos de los compañeros, nos burlamos de ellos, los ridiculizamos, porque según esto están fuera completamente de lo que nosotros consideramos como importante. Yo, como lo he comentado, no alcanzo a entender qué me pasó. Lo estaba meditando desde primero de primaria. Yo recuerdo que estaba sentado en la parte de atrás de un salón y no entendía lo que el maestro estaba explicando, y no sabía, y me empecé a sentir como incompetente, como inseguro, como que no tenía la capacidad para entender lo que el maestro estaba explicando. Iba en primero de primaria. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me puso eso en mí? No lo sé. No sé cómo entró, pero eso empezó a definir mi vida. Ya a partir de primero pasé a segundo, tercero, y siempre con esa sensación de incapacidad, de incompetencia. Y uno se puede preguntar, bueno, pues a lo mejor mis familiares eran gente muy preparada, pero no es así. Mis padres nada más estudiaron hasta la primaria. Ese era el nivel de estudios que tenía mi mamá y mi papá. Mi hermana mayor había estudiado, todavía no llegaba a eso, pero estudió hasta la preparatoria. La hermana que seguía estudió nada más secundaria. Entonces, yo no sé cómo fue que entró como un valor muy importante y muy significativo, el que no entendía, el que no comprendía, y siempre quise aprender y querer resolver, pero con ese miedo de que voy a fracasar, de que no voy a dar lo que se requiere, por la inseguridad tan grande de que no podía comprender todas las cosas, que no podía captar todas las cosas, y el miedo a reprobar, el miedo a fallar. Eso es lo que me fue definiendo. Y por eso los estudios que hice no son productos de un anhelo, de un deseo, sino de esa inseguridad, de ese miedo, de ese temor, de ese que no entiendo, que no comprendo, que no sé, como si fuera el conocimiento lo más importante en la vida o lo más significativo, que entró en mi caso desde primero de primaria. Y eso empezó a definir la vida, los estudios, las relaciones, las amistades, el rechazo a ciertas personas, la actitud ante ciertas personas. Un problema que ocurrió en mi corazón, que no sé ni cómo entró, no sé qué es lo que dijo alguna persona de autoridad o algún familiar mío, que no creo que hayan sido mis padres porque pues no tenían los estudios, pero entró en mi vida y me definió, me selló y puso esa inseguridad en mí. Todavía sigo soñando que voy a reprobar los exámenes. Todavía sigo soñando que voy a presentar exámenes y que no los veo y que no tengo la capacidad. ¿A cuántos les pasa eso de que sueñan con exámenes? A mí son mis pesadillas. Y son pesadillas y son algo muy difícil porque no había resuelto todavía ese problema. Era un valor muy importante para mí, un valor muy significativo para mí, que no sé de dónde salió. Como lo es para otras personas la economía, el tener una economía, el tener un dinero, el tener una seguridad, el tener una estabilidad, el tener esa imagen ante todos de que yo tengo ese poder económico. ¿Cómo entró a su vida? No, muchas veces no lo sabemos, no sabemos qué fue lo que ocurrió. En otros, la belleza, el atractivo físico, como un valor muy importante y muy significativo para relacionarme, para que todos me valoraran, para que todos dijeran. Son heridas que pasan en nuestro corazón, con los que parece que el tiempo, la edad, no los modifica, porque entraron en un tiempo muy, muy temprano en nuestra vida. Por eso es importante entender cuál es la obra que hizo Jesucristo, porque Jesucristo vino para restaurar nuestras heridas, para sanarnos en nuestro corazón. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, Él va al pueblo donde había nacido, a Nazaret, y le dan, en un sábado, le dan la lectura y le pasan el libro de Isaías. Él abre el libro de Isaías
Y había en esa parte que está leyendo Jesús una palabra profética que había declarado Isaías que se iba a cumplir. Y dice en Lucas 4:18, hablando Jesucristo y leyendo el libro de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús termina de leer esta parte de Isaías, todos los en la sinagoga voltearon los ojos para ver qué decía acerca de este pasaje que estaba leyendo. Y lo que dice Jesucristo fueron palabras muy sencillas, pero muy profundas. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Voy a tratar de parafrasear lo que está diciendo Jesucristo. Está diciéndoles: yo soy el Mesías que habla esta escritura. Algo muy fuerte, algo muy sencillo, pero se lo estaba estableciendo. Yo soy el que ustedes esperaban. Y viene para cumplir estos 5 ministerios que está hablando. Y voy a tratar de poner cuáles son la esencia que estaba declarando Dios que iba a cumplir el Mesías. Como dice, en primer lugar, anunciar el Evangelio para salvación. El declarar que Jesús vino para establecer buenas nuevas a los que en su corazón eran pobres, que no tienen esa soberbia o ese orgullo, sino que tienen la capacidad de reconocer que necesitan la vida de Dios para poder caminar en esta tierra. Dice: yo vine a establecer, y yo vine a declarar, yo vine a hablarles de algo que es de gran bendición para sus corazones y para su vida. Esto los va a transformar. Vengo a predicar esa bendición. Él quería que supieran que venía para establecer una transformación en la cruz. Y eso es la salvación. Cuando nosotros creemos lo que dice Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros ya no creemos lo que estaba en nuestra vida, lo que había definido nuestra vida, los problemas que teníamos, porque estábamos separados de Dios, porque no teníamos una relación con Dios. Y cuando no tenemos una relación con Dios, es casi imposible creerle a Dios. Cuando viene Jesucristo, algo pasa dentro de nosotros y dice la Escritura que nacemos de nuevo. Hay un cambio en nosotros y empezamos en ese nacimiento que ocurre a querer las cosas de Dios, a desear las cosas de Dios, a interesarnos por las cosas de Dios, porque se rompió la brecha que había, se quitó la barrera que existía. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz, romper una barrera que nos separaba de tener una relación con Dios. La salvación es establecida cuando tú tienes una relación con el Padre, y el Padre puede dirigir tu corazón para que tengas una nueva manera de ver las cosas, de sentir las cosas y de moverte en las cosas. Es que estás viviendo tu salvación, estás moviéndote por lo que ahora tú crees, por lo que dice la palabra de Dios. Y viene y nos dice muy claro el cómo lo va a establecer esta bendición. Nos viene a decir que toda esta obra es por medio del Espíritu Santo, que no lo puedes hacer por medio de tus fuerzas, que no lo puedes lograr por medio de tus habilidades, que esto es una obra que Dios hace dentro de tu corazón, porque el Espíritu de Dios descendió a partir de Jesucristo y habitó en Cristo, como lo dice Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él.
en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz de Dios va directamente a Jesús y le dice, empieza a escuchar claramente Jesucristo la voz del Padre, porque descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Después de mi muerte y mi resurrección, va a venir el Espíritu Santo sobre su corazón y van a empezar a tener una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a empezar a hablar cada día a su corazón, no a su intelecto. Está hablando el Espíritu Santo, nos habla al corazón. Y muchas veces nos cuesta trabajo movernos en la voz del Espíritu Santo, porque estamos acostumbrados a tener dirección por lo que nosotros escuchamos con nuestros oídos naturales y entendemos con nuestra mente racional. Pero el Espíritu Santo viene a nuestro corazón de adentro, no de afuera. Y a veces estamos esperando que la voz venga de afuera. Y es una voz interna. ¿Y cómo ocurre esa voz? Cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees. Cuando tú crees que eso es una realidad, empieza un cambio. Empiezas a oír. Y muchas veces tenemos miedo. Tenemos miedo a que somos nosotros los que estamos construyendo esos pensamientos o ese sentir. Pero poco a poco se va perfeccionando, porque tú le estás creyendo a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, estás abriendo tu corazón. Por eso la vida del creyente comienza por medio de la fe. Y la fe es para ponerla por obra. La fe es para actuar en lo que Dios nos está diciendo. Y cuando Dios empieza a hablar al corazón, empieza una transformación en nosotros. Quizás una palabra. No necesitó muchas palabras Jesucristo. Solamente tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco. Esas palabras definieron todo su ministerio. Esas palabras le dieron una fortaleza que no tenía para enfrentar todos los ataques del enemigo. No son muchas palabras, no son muchas frases los que nos habla el Espíritu Santo. Nos habla en cortas palabras, pero son tan sencillas, tan simples muchas veces, pero tan profundas que mueven todo lo que está dentro de nuestro corazón y empezamos a ver, a percibir, a discernir lo que estaba guardado, oculto en el corazón. El Espíritu Santo viene y te habla y te muestra algo que estás batallando, algo que estás pasando con dificultad. Y cuando te lo habla, tu corazón empieza a verlo, tú lo empiezas a creer y empieza una transformación. En lo que tú no podías, en lo que tú no resolvías, ahora el Espíritu Santo lo empieza a hacer. Eso es lo que está diciendo. Yo vine para que tengan la vida de Dios dentro de ustedes y esa salvación sea algo grande en su corazón. Y dice, viene también para sanarlos físicamente. Y sanarnos físicamente, lo dice muy claro, dar vista a los ciegos. Está estableciendo que nosotros recibimos la sanidad física no porque nos sintamos bien, no porque creemos que ya no nos duele, o no porque sentimos que ya no estamos tan mal, sino porque le creemos a la palabra de Dios. Y lo que empieza a hacer el cambio dentro de nosotros es otra vez la fe en lo que dice la palabra. Yo vine para darte sanidad. No tienes por qué recibir la enfermedad, no tienes por qué tomar la enfermedad como algo tuyo. Yo vine para establecer que tú eres una persona sana. Y cuando tú te ves como una persona sana, cuando tú te ves como una persona libre, cuando tú te ves como una persona sin enfermedad, algo no está bien. Si esa enfermedad quiere tomar un lugar, tú dices, Jesús vino para sanarme. Y esa es mi verdad, esa es mi realidad. No es la enfermedad lo que me está definiendo, no es el dolor el que me está oprimiendo, no es este malestar, no es esta opresión, es la palabra que Jesús dijo que Él es mi sanador. Y vemos que ese es el deseo de Jesús, que lo veamos a Él como nuestro sanador, como nuestra bendición. Pero también dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, una sanidad emocional.
Y las emociones, las heridas que tenemos en nuestras emociones no se ven físicamente al principio. Después ya se empieza a ver por la cara que tenemos, por los gestos que expresamos cuando estamos descuidados. Porque cuando estamos atentos, hasta para la foto ponemos la mejor cara. Hasta los niños saben, te voy a tomar foto. Ahí ponen su mejor cara, hasta su mejor pose, todo. Igual nos pasa a nosotros, pero cuando estamos descuidados y estamos relajados, aparece la expresión de lo que está sintiendo nuestra alma, las heridas de nuestras emociones. No nos damos cuenta que tenemos cara de rigidez o de molestia o de enojo o de tristeza, de decepción, un sentimiento de fracaso. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta que esto está pasando en nosotros y por eso viene a traer esa sanidad a nuestras emociones. Cuando habla del quebranto de corazón, son dos palabras. Y la palabra quebrantar o quebrantado es la palabra que en griego es suntribo. Y suntribo es una palabra que significa que cuando tú tienes un vaso de vidrio y de repente mueves el vaso y se cae y se hace pedacitos, añicos, todo empiezan los pedacitos por todas partes a dispersarse. Eso es que fue el significado de la palabra quebranto. Y cardia es el corazón. Y está diciendo que cuando tú tienes una herida emocional, cuando tú sufriste eso, tu corazón se quebró, se rompió en pedacitos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para poder juntar todos esos pedazos y volver a reconstruir el vaso? Si nosotros lo hiciéramos, quedaría un vaso todo parchado y con lugares, porque se hizo polvo, ya no podemos juntar el polvo, con agujeritos por algunas partes. Y decimos, pues ya ese vaso, para lo que tenía el propósito de llenarlo con algún líquido, con agua, con alguna bebida, pues se le va a salir por todos los agujeritos y ya no tiene sentido ese vaso. Pero dice, yo vine para volver a dar sanidad completa al corazón. Lo que se te hizo pedazos, lo que se te quebró, yo lo voy a volver a unir. Yo le voy a volver a dar otra vez la forma que necesita tener tu corazón para que vuelva a moverse de acuerdo al propósito para el cual yo lo creé. Y es lo que Dios viene a establecer para con nosotros, esa bendición tan grande. Y eso es el regalo que Dios nos promete. Quizás este quebranto, esta condición que pasa, lo has llevado durante tu infancia. Quizás tuviste y creciste en una familia donde tus padres todo el tiempo se estuvieron peleando y lo más fuerte eran las discusiones que tenían tus padres. Cuando tu papá llegaba, tu mamá estaba peleando y agrediendo. O quizás el problema es que cuando tú eras pequeño murió tu madre o murió tu padre y no tuviste con quién platicar o no tuviste con quién disfrutar tu infancia y se murió y no entendiste ni por qué ni cómo. O quizás el problema es que te diste cuenta que tu madre o tu padre estaba practicando adulterio con algún amigo, con una amiga y te llevaban a ti ahí en el coche y ellos, tu mamá o tu papá se besaba con sus amigos y decía, no entiende porque es muy chiquito, apenas tiene 2, 3 años, no capta todas las cosas, pero nosotros lo captamos y lo guardamos y crecemos con esas heridas. Y se puede quebrar nuestro corazón por diversas y por muchas razones. Sabemos nosotros que la vida no es fácil, que la vida es difícil, porque pues nos decepcionó nuestro padre, o nos decepcionó nuestra madre, o nos lastimó alguna persona cuando éramos adolescentes, porque la persona de la cual estábamos enamorados y era muy importante para nosotros,
pues dijo que siempre no, porque se iba con tu amigo o con tu amiga para poder tener ese noviazgo con otro, y a ti te lastimó muchísimo ese rechazo que tuvieron. O quizás en tu adolescencia tus padres se divorciaron y sentiste que tú eras responsable de esa falta de comunicación entre ellos, y viviste pues un momento muy difícil, un momento de quebranto. Y ahora nuestra conducta, la conducta que cada uno de nosotros tenemos, es producto de esa herida que sufrimos durante nuestra adolescencia o nuestra infancia. Y la conducta que tenemos la expresamos de tal manera que lastimamos a la gente con la que estamos conviviendo. Lastimamos y herimos a nuestra esposa o al esposo, a los hijos, a los nietos, a los familiares más cercanos, porque es con quienes participamos la mayor parte de nuestra vida. No importa cuáles fueron las razones por las cuales fue lastimado tu corazón. La raíz que causa esto es la misma. O es una gran pérdida o es una gran decepción lo que tú o yo tuvimos. Esa pérdida nos hace sentirnos lastimados, heridos, decepcionados, olvidados, incluso aplastados o rechazados. Y uno se pregunta, ¿por qué vive como una persona rechazada? ¿Por qué vive como una persona enojada? ¿Por qué vive de esa manera? Porque no nos damos cuenta. Porque no llega a nuestra conciencia para darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Pero Jesús nos dice, y algo muy claro que nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Fíjate lo que establece en primer lugar. Te he hablado que van a venir muchos problemas, muchas adversidades, pero en mí vas a tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Está estableciendo que la paz de Dios la puedes tener cuando estás en Cristo y que sabes que vas a tener problemas, que sabes que vas a tener dificultades, que sabes que vas a pasar por momentos incluso muy difíciles, que no sabes cómo actuar, que no sabes qué posición tomar por las mismas heridas que tienes en tu corazón. Estás como en stand-by. Dice, confía, porque en mí puedes tener la paz que necesitas. Yo he vencido a todo este sistema que se le llama mundo. Jesús nos dice, van a venir penas, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones difíciles que tú no esperabas que se muriera la persona que más has amado. No esperabas que la persona con la que tú compartías tu vida partiera en el tiempo que partió. Y eso empieza a producir en nosotros un dolor muy grande, porque lamentamos esa pérdida, como pasó con Jesús cuando él tenía 3 amigos en Betania, y uno de ellos era Lázaro, Marta, María y Lázaro. Y cuando muere Lázaro, su amigo, él va y llora. Lloramos el dolor que nos produce el ya no disfrutar de esa persona, el dolor que nos produce el ya no convivir con esa persona, el dolor que produce el no escuchar a esa persona y no poderla ver y poder sonreír con ellas, podernos reír con ellas, poder vacilar con ellos. Eso nos duele. Por eso dice muy, muy claro la palabra a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo, si Él murió en Cristo, lo vas a volver a ver. Porque eso es lo que nosotros que tenemos la esperanza, porque Cristo resucitó de los muertos. Y como Cristo resucitó de los muertos, hay una esperanza viva, una realidad.
Y ya la muerte no es una división o una separación, sino es una continuidad en nuestra manera de vivir. Jesús está tratando con las heridas de nuestro corazón, cuando nuestro corazón está completamente quebrantado y nos sentimos con ese dolor o con ese rechazo en nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido tan lastimado, hay 7 manifestaciones emocionales que se presentan cuando Cristo todavía no ha sanado tu corazón. Una de ellas es el enojo. El enojo es una manifestación de una herida que no ha sido sanada. Cuando eso es parte de tu manera de expresarte, cuando en todo reaccionas con violencia, de todo estás molesto y te sientes agredido y agredes todo el tiempo, es una evidencia de que hay una herida en tus emociones que no ha sido restaurada por el Señor, porque te produce dolor. Y ese dolor interno hace que tú actúes agrediendo, ofendiendo o lastimado. Yo recuerdo mi familia, una de mis hermanas se casó y su esposo tenía esa herida muy, muy fuerte. Y cuando no es tratada esa herida, se abren puertas para que el enemigo entre a nuestro ser y ya la agresión que nosotros mostremos ya no sea más lo normal, sino ya es una violencia más allá de lo normal, ya es una influencia espiritual. Él había sido muy lastimado por su madre, sobre todo, muy herido, no lo pudieron ayudar y normalmente vivía peleando, pero peleando físicamente. Era una violencia muy grande. Y tú dices, la violencia va a ser afuera. No, la violencia la tenía en su casa, la tenía afuera, la tenía en todas partes. Recuerdo que una vez me platicó mi hermana que se peleó, tuvo una pelea y que se peleó con un hombre que se dedicaba a pelear. Ese era su oficio, era un peleador profesional. Y le pegó al peleador. Y el peleador dijo, ya. No sé cómo le has hecho, nunca nadie me había lastimado tanto como tú. Ya, porque chocaron. Y se quedaron agarradas las partes laterales donde están las llantas de los carros. Él agarró una parte del carro esa que estaba pegada y la arrancó con sus manos para que vean lo que es cuando tienes esa influencia, y le aventó ese pedazo en el parabrisas al carro del hombre, que se quedó hasta asustado. Agarraron y se fueron. Cuando tú no reconoces, pero si la gente te dice, oye, creo que es ya no normal tu violencia, es que necesitas ayuda. Mira, el Espíritu Santo te va mostrando, te va hablando, te va diciendo, pero a veces nuestro corazón no lo permite, no lo escucha. Escucha al Espíritu de Dios. Si no puedes escuchar a tu familia, escucha al Espíritu de Dios, lo que el Espíritu de Dios te está hablando. Porque nos habla de diferentes maneras. Y si nos habla, es para que nosotros nos movamos en lo que nos está mostrando. Ten cuidado con el enojo. El otro problema es la inseguridad. Y hay personas que batallan en esa área. Cuando tú estás demasiado atento y necesitas atento a todas las cosas y necesitas el apoyo emocional todo el tiempo, que alguien te apoye, que alguien te ayude, y estamos tan preocupados por nuestra apariencia para que no nos vayan a rechazar y nos arreglamos lo mejor y queremos que la posición que tenemos nunca se quite y vemos cómo reaccionan, qué caras hacen, qué reacciones tiene la gente. Es que tenemos problemas con la inseguridad. Es algo que ha estado en nuestra vida. Algunas veces es falta de carácter, que no hemos tratado como parte del carácter, porque hemos sido lastimados en otras ocasiones muy fuerte, porque nos criticaron cuando éramos niños,
Quizás te dijeron que eras la más fea del salón, que tus pelos eran los más horribles, o que tu boca o lo que sea, y te selló. Te selló, le creíste a un grupo de amiguitos, claro, ya eran grandes, tenían 8 o 9 años, pero eso te definió, eso te hizo muchísimo daño en tu corazón. Por eso, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza no viene porque tú te estés repitiendo que no lo tienes. La fortaleza viene porque Cristo mora dentro de tu corazón. Y Él te da esa fortaleza. Dice muy claro en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Está estableciendo que si tienes ese problema de inseguridad, tienes al Espíritu Santo. Y que si se está presentando ese temor, ese miedo al rechazo, a la falta de aceptación, no viene de Dios. Que lo veas, que lo distingas, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, y ya tienes una relación con Dios, y no te define por lo bello o lo hermoso que tú eres, sino porque eres hijo de Dios. Tratamos siempre, cuando tenemos eso que fue muy importante para nuestros padres, la apariencia, la belleza física, vemos a todos en eso mismo, en lo mismo que para nosotros es importante, y calificamos a la gente de acuerdo a su belleza, de acuerdo a su apariencia, y decimos de acuerdo a lo que nos enseñaron que era bello, porque la belleza por sí misma no existe, sino que nos enseñaron lo que era bello. Decimos, bueno, esa persona es bella, esa persona es fea, y así empezamos a hacer distinciones entre las personas, pero eso no es real. Tú, por muy preciosa que sea la persona o muy hermosa que sea la persona, si no tiene un corazón con el cual puedas platicar, con el cual puedas disfrutar, hablar, reír, gozarte, ¿de qué sirve toda esa belleza? Y por eso nos dice el Señor, quítate esa inseguridad. Yo soy, a través de mi espíritu, yo soy el que te bendigo y te levanto. Otra manifestación de las heridas no tratadas es el orgullo. Y se manifiesta, como hemos visto, de diferentes formas. Normalmente una persona que tiene orgullo todo el tiempo está hablando de sus muchos logros que ha alcanzado, de todas las cosas que ha logrado. Se presenta a sí mismo como el mejor, el más inteligente, el más capaz, el más brillante, y tiende a menospreciar a la gente que está a su alrededor. Pueden dar la opinión la gente de todo, pero siempre en las charlas, en las pláticas, en las discusiones, él o ella quieren prevalecer. Consideran que sus ideas son las únicas y son las mejores. Y tratan de demostrar que los demás están equivocados, que los demás son errores. Hablan con una certeza y con una seguridad de cosas que ni siquiera conocen ni que están preparados. Y hablan como si conocieran toda la información con esa seguridad para predominar en las discusiones. Y eso es orgullo. Normalmente otra manera de que se manifiesta el orgullo es cuando se apartan de los demás. Dice, no vale la pena estar con esa gente. Y rehúsan tener ayuda, tener apoyo, porque ellos todo lo pueden resolver. Ellos todo lo pueden lograr. Vemos entonces que estas personas, al tener esta manifestación del orgullo, es que hay una herida profunda en su corazón. Y se dicen a sí mismos, no voy a permitir que nadie más me vuelva a lastimar, me vuelva a denigrar. Y por lo tanto van a buscar
una posición importante, una posición que predomine, un liderazgo, tener en el trabajo el mejor lugar, o en la empresa, en lo que sea, para decirles a todos, no estoy equivocado. Eso es esta herida que no ha sanado. Una cuarta herida es la independencia. Es el tipo de persona que siempre dice, yo no necesito a nadie. No necesito consejo de nadie. No necesito opinión de nadie. No necesito apoyo de nadie. Yo estoy bien. Eso es independencia. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad para yo lograrlo por mí mismo. Y no desarrollan amistades. No establecen relaciones cercanas porque no confían en las personas, porque no pueden tener esa relación significativa con alguien, porque todo el tiempo están siendo precavidos para no ser lastimados. Por lo tanto, los consejos que alguien les dice los menosprecian, generan otro tipo de pensamiento para rechazarlo, y es el rechazar completamente ese apoyo. Y es producto del abandono que tuvieron. Cuando tú fuiste abandonado, aunque tuviste madre o padre, o nada más una madre o un padre, pero nunca te atendió, nunca conviviste con él, nunca conviviste con ella, ese abandono produce esa herida en el corazón y no te quieres volver a sentir rechazado otra vez. Por lo tanto, buscas tu independencia en todas las cosas. Una quinta manera en cómo se manifiestan también estas heridas es la susceptibilidad. Ay, es muy fuerte. ¿Has notado que hay gente que tienes que hablarle y te dicen, es que la tienes que tratar de pincitas? Pincitas. Si le vas a decir algo, tienes que decírselo, pero cantando y en un do sostenido, bailándole un poquito para que no se sienta ofendida la persona porque es de pincitas. Es una susceptibilidad lo que tiene. Sino que también estas personas que son ultrasensibles se quieren asegurar de que nadie las vuelva a lastimar, que nadie las vaya a ofender. Son quisquillosos en todo. Son rápidos en ofenderse. Vas en la calle y tú estás en otro canal. No sé si les ha pasado. A mí me pasa, yo siempre ando en otros canales. Voy en la calle, a veces me saludan y yo, aunque pase, no sé si te ha pasado, que llegas a un lugar y hay gente ahí comiendo y todo eso, y tú no ves a la gente. Tú entras para ver qué silla te vas a sentar o dónde te vas a sentar y no ves a la gente. Y lo dice, entró, me vio y se volteó. No quería saludarme. Y por más que yo le hacía así con los ojitos, nada, nada. Y luego, nada más se sentó a comer. Ni siquiera volteó a decirme hola. Y tú ni idea tienes que está ahí. A ti, tú no sabes que existe esa persona ahí. Y ya cuando lo saludas, ya te saluda con una cara. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo quiere? Dices, bueno, es que tiene y está diciéndose, no quiero que nadie me vuelva a lastimar. ¿Te das cuenta? No nos damos nosotros, no somos conscientes de esa susceptibilidad que está dentro de nosotros, porque nos ofendemos de cosas que no son importantes. Y a veces decimos palabras. ¿Te fijaste la palabra que dijo? Lo dijo porque puso los ojos en mí. Se estaba refiriendo a mí. Y tú pusiste los ojos porque pues no tenías ni a dónde ver. Y ya lo siente como algo personal. Eso está diciendo, no tolero el ser lastimado. Y desarrollé una supersensibilidad a cualquier reacción que se presente. Lo otro es una timidez excesiva. Cuando hay esa timidez excesiva, la persona se aísla y vive en soledad.
no sabe cómo vivirlo. Puede ser una parte característica de su personalidad, pero si no, es un temor a la gente, miedo a que la gente nos lastime, miedo a la opinión que tenga la gente de nosotros, miedo a lo que pueda hablar las personas de nosotros. Y tenemos eso en nuestro corazón. Cuando nosotros nos sentimos indefensos o tenemos esa inseguridad porque somos muy susceptibles y nuestra seguridad es la esposa o el esposo, y vas a alguna fiesta o vas a alguna reunión y de repente se te pierde la esposa, te sientes que te quedaste solo en el universo y te quieren acercarse la gente y tú dices que se vayan, que se vayan, que se vayan, porque no tienes a tu seguridad ahí. Y de repente llega tu esposa, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué no estabas conmigo? No le decimos, tuve mucho miedo. No sabía ni qué decir ni qué hablar. No sabía cómo expresarle lo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la inseguridad es muy grande en nosotros. Y entonces somos tímidos. Nos da mucho miedo. Hablar en público nos da miedo, nos da inseguridad. Aunque parece que yo hablo con mucha seguridad, no, cada día enfrento mis miedos, enfrento mis luchas. ¿Por qué? Porque hay esa lucha también dentro de mi corazón. Pero ya aprendí en Cristo a enfrentarlo, a salir adelante, a quitar todos esos temores. Y el último, que no son todos, pero son algunos, el séptimo, es la necesidad de control. Y esa necesidad de control aparece cuando la persona se siente como que oprimida, que no se siente aceptada por la familia, no se siente aceptada por su grupo o por el lugar donde está, donde creció, y comienza a querer tener influencia en todas las personas y quiere tener el control de todas las personas. Y es como cuando se levantan los dictadores que empiezan a querer que todos hagan lo que él está estableciendo y lo que él está declarando, y su verdad es la única que existe. Y vemos cómo se destruyen países, naciones, y se establecen guerras. La persona quiere arreglarle los problemas a los demás. Y si no tenías un problema, ya lo tienes, porque te lo va a decir y te lo va a querer arreglar. Y te va a decir que es un problema muy tremendo, muy profundo, y que nada más ella, su opinión, su perspectiva, su manera de resolverlos es la única para resolverlos. No hay otra manera. Todo el tiempo está queriendo arreglar la vida de otros, los problemas de otros. Para todo tiene respuestas, y las respuestas es para tener el control. Por eso su necesidad de tener el control, porque ha sido muy lastimada esa persona. Hay un temor tan grande en su corazón, tan arraigado, que piensan que si ceden terreno, que si ceden ese control, se va a salir todo y van a perder toda la dirección y van a estar todas las cosas fuera de control, que necesitan controlar a las personas y a las cosas para sentirse seguros. Y el control puede tener muchas caras. Al principio las personas son encantadoras. Ay, qué bonita persona, ay, que esto, ay, me dijo algo muy bueno. Pero poco a poco empieza la intimidación y la exageración de las cosas. Muchas veces las personas recurren incluso hasta las lágrimas para convencerte, para doblegarte, para que hagas lo que ellos consideran que tú debes de hacer y cómo tú te debes de comportar. Esas son heridas que no han sido tratadas por Jesús. Esas conductas que expresamos nosotros, de este abanico de estos 7 colores, es una expresión de lo que muchas veces podemos caer en una o en 2 o en 3. Yo no sé en cuántas caíste de estas manifestaciones que están ocurriendo, pero es solamente la expresión de algo que está en nuestro corazón lastimado y ha sido muy herido. Por eso Jesucristo vino a rescatarnos, a sanarnos.
y establecer esa bendición. Nosotros muchas veces no alcanzamos a ver, pensamos que el problema es nuestra esposa o que el problema es el esposo. Me ha tocado ver cómo matrimonios empiezan y viene el esposo, y muchas veces el esposo está ministrando y trabajando en la obra, y viene y establece, el esposo toma el micrófono y empieza a hablar en primer lugar y a decir las cosas, y la esposa se queda callada, con una cara de tristeza y de dolor tan profundo, y él empieza a decir y hasta versículos y todo empieza a poner, pero no ha entendido. Muchas veces no entendemos que no se trata de versículos, que no se trata de información en la cabeza, que nuestro principal ministerio es nuestra esposa, es el esposo, que no es las grandes obras. Entender eso no es fácil, créanme. Yo caí muchas veces y no lo supe valorar. Estaba tan pendiente de la obra que descuidé mi matrimonio, descuidé mi hogar, descuidé mi relación con mis hijas, porque creía que lo más importante era servir y ministrarles a otras personas, y estaba equivocado. La primera responsabilidad que Dios nos da es nuestra familia, es nuestro hogar, es nuestra esposa y nuestros hijos, no el hijo predilecto que aparenta comportarse como nosotros consideramos, sino nuestros hijos, escuchar su corazón, atender las necesidades de su corazón. Se podía ver como si la mujer estuviera en su alma toda golpeada, toda llena de moretones, la boca toda rotos, los labios, los huesos quebrados por las heridas que le ha causado la indiferencia, el menosprecio, la ridiculización de su esposo. Y se le dijo a ese hombre: tu primer ministerio es tu esposa. Quédate con ella hasta que sane, hasta que se restaure su alma y pueda volver otra vez esa alegría, ese gozo, esa paz que el Señor le puede dar. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestra casa con las personas más importantes para nosotros. No permitas que las heridas internas que tiene tu alma queden sin ser tratadas. Necesitas esa sanidad. Dice en 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El consuelo a esa herida viene de Dios, viene por medio de Cristo a través de su Espíritu. Dice, Él es el que te consuela, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No por tu consolación, no porque ya no te duele, sino que tú pasas lo que Cristo hizo en ti. Tú le enseñas lo que Cristo puede hacer en su corazón para que sea levantada y bendecida la persona. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué es lo que está estableciendo? Que vamos a tener problemas. ¿Cuántos ya conocen esa verdad? Que vamos a tener problemas. ¿Cuántos se casaron creyendo que su matrimonio iba a ser súper archi bonito? ¿Cuántos se casaron con esa idea? Yo también. Yo dije, yo creo que yo puedo cambiar a mi esposa. Yo puedo hacer algunos ajustes en ella. No, todo se arregla. ¿Por qué? Porque podía ver cuáles eran los problemas que estaba teniendo. Entonces dije, eso es facilito. Eso es facilito, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a componer. ¿Cuántos se casaron creyendo que iban a poder arreglar los defectos de su pareja? ¿Cuántos creyeron? Somos padrísimos. Bueno, llevo ya 41 años de casados y todavía no he podido.
Porque no me corresponde. Porque no es algo que me corresponda a mí cambiar o arreglar o modificar algo que es la persona de mi esposa. Y muchas veces no lo alcanzamos a entender. Por eso Jesús es el que está estableciendo que hay una manera muy clara para poder arreglarnos, no para poder cambiar a la persona. Que hay una manera en la cual nosotros nos sentimos agredidos o nos sentimos rechazados o nos sentimos denigrados. Y nos da una clave que Pedro no la entendía. Y le dice Jesús cuando está hablando, es necesario que perdones. Y entonces Pedro, creyendo que es bien espiritual, dice, Señor, 7 veces debemos de perdonar al día. O sea, ya el 7 es el número perfecto de Dios. Y Jesús le contesta, no, Pedro, 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Lo has meditado un poquito? Perdonar todo el tiempo. Vivir perdonando a las personas para que yo no sea lastimado, para que mi corazón no sea quebrado. No es, el perdón no es para que la persona cambie. ¿Cuántos han perdonado y la persona sigue siendo igual? ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo lo he hecho y digo, no perdonamos para que cambie. No perdonamos para que sea diferente. Perdonamos para que no me esté vengando todo el tiempo. Para que esa herida no manifieste todo este abanico que se produce en nuestra alma porque se quebró nuestro corazón. Lo que Jesús nos está diciendo, y después de decirle cuántas veces que le dice, le enseña a través de una historia a Pedro lo que significa el perdón. Y dice en Mateo 18:32, entonces llamándole su señor, está hablando de un siervo, le dijo, está poniendo que había un siervo que le debía muchísimo dinero a su señor. Y que este siervo, ahí en Mateo 18, antes del 33 y el 34, llegó su señor a decirle, págame lo que me debes. Era una cantidad imposible de pagar. Y le dice, pues págame lo que me debes. Y entonces el siervo lloró, le rogó, se revolcó y el Señor tuvo misericordia de él y dice, tu deuda queda anulada. Se sintió feliz. Pero este siervo a su vez tenía un consiervo, un hombre que le debía una cantidad ínfima. Él debía una cantidad imposible de pagar. Y entonces va con el consiervo y le dice, págame lo que me debes. Y le dice, pues no tengo. Y le dice, pues me tienes que pagar. Y si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. Pues no tengo con qué pagarte. Y agarró y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Dice entonces que se enteró el amo de ese siervo y lo mandó llamar. Y le dice, ¿por qué hiciste eso? Si tú tenías una deuda tan grande conmigo y tenías ese problema tan fuerte conmigo y yo tuve misericordia contigo, ¿por qué tú no tuviste misericordia con él? Por lo tanto, lo metió en la cárcel y dice, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Está estableciendo la manera de perdonar, no con razones, no, sino que con todo el corazón. Si no perdonas con todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Está estableciendo muy claro. Es una advertencia muy fuerte la que Jesús nos pone. Es profunda. Dice que vamos a estar en esclavitud porque va a haber esos verdugos, esos espíritus que van a estar
oprimiendo nuestra vida, haciéndonos sentirnos infelices, sin paz, sin seguridad, porque ya es una opresión espiritual. Es algo muy fuerte. Y dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A veces nosotros retenemos el perdón y pensamos que estamos haciendo algo bueno. Ay, pues no, estoy muy lastimado, me siento muy ofendido, me siento muy agredido y no me hace bien ahorita el perdonar. Y ese espíritu te dice, no, tómate tu tiempo. Si quieres 10 años, llévatela tranquilo. No lo perdones. Pero nos está diciendo, si tú retienes el perdón, vas a acabar muy lastimado. Es lo que Jesús nos está estableciendo. Jesús vino para rescatar a los que habían sido muy maltratados, muy ofendidos y muy lastimados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos está diciendo, yo vine para que mi espíritu te hable. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Cuando nosotros buscamos escuchar al Espíritu Santo, nos apartamos. Muchas veces ni siquiera estamos apartados, vamos caminando y el Espíritu Santo pone un pensamiento, un sentir que viene de Dios y sentimos o tenemos ese pensamiento de soltar, de orar, de apoyar. Es Dios hablando a tu corazón. Es su Espíritu poniendo dirección a tu corazón. Pero tú estás separándote, te estás aislando, estás tomando un tiempo para escucharlo. Y cuando estás tomando ese tiempo, no nada más es escuchar, sino pregúntale cosas sencillas. No te va a dar grandes explicaciones. Va a venir de pronto esa claridad, va a poner esa seguridad, va a poner eso que estás buscando en tu corazón, te lo va a poner y te va a hablar. Y cuando Él nos habla, es algo tan claro y tan fuerte que sabes que Él te habló y te empiezas a mover en esa dirección. Y tienes paz al moverte en esa dirección, porque sabes que Dios te lo dijo, que Dios te mostró las cosas. Y empiezas a caminar con seguridad, con estabilidad en tu corazón. Jesús vino para restaurar todas tus heridas. No te quedes con heridas en el corazón. Las heridas se tratan en primer lugar perdonando de corazón. El perdón de corazón no es porque tienes razones para perdonar. No es porque ahora sí hay justificantes para perdonar. El corazón del perdón se da no porque te lo pidan, no porque te dijeron que perdonaras, sino porque es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros y en la misma misericordia con la que Él nos perdonó, nosotros perdonamos. ¿Quieres ser libre de este abanico de expresiones de las heridas que tenemos en el corazón? Yo me gusta fijarme en los rostros de los matrimonios jóvenes. Y a veces veo a los jóvenes, el hombre como que en su rollo, en sus actividades, con sus amigos, y la esposa con una cara de dolor, con una cara de que no era lo que esperaba, no era lo que yo consideraba. O muchas veces es al revés. El esposo está callado, está triste, está desanimado, y la esposa una pepita saltando, hablando, brincando, y el esposo triste. Creo que es tiempo de buscar a Jesús. Él es el que puede sanar todas las heridas que tiene tu alma. Lo importante es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón? A decírselo a Él, a expresarlo, a dejar de estar como una caja fuerte que con una clave ultra secreta solamente se puede abrir. Yo tengo una
caja fuerte que había comprado para las cosas de la congregación y se me olvidó la clave. Ahora no sé cómo abrirla. Y fui con alguien y pagamos para que se abriera. La usé 2 veces y como no la anoté, otra vez se me olvidó. Ahí está cerrada la caja. ¿Te ha pasado que muchas veces se cierra tu corazón y te dan la clave para abrirla, pero como no lo usas, otra vez se vuelve a cerrar y ya no sabes ni cómo abrirla? Creo que es el tiempo que Dios nos está hablando y el Espíritu Santo te está hablando para que tú puedas ser sanado y libre. Vamos a ponernos en pie para orarlo. ¿Cuál es la herida? Tú lo sabes, por las manifestaciones que tú has tenido. ¿Cuál es el dolor que estás enfrentando? Tú lo sabes, por la crisis que estás pasando. Y eso es lo importante, que tú te puedas ver. No que los demás te veamos, que tú te puedas ver. Que puedas ver tu dolor, tu crisis, o que te pudiste ver en este abanico. Porque el único que lo puede solucionar es Jesús cuando entra a tu corazón y cuando su Espíritu te empieza a establecer lo que necesitas hacer. ¿Estamos listos? Padre, te doy gracias porque has venido a mi vida para sanarme. Me diste la piedra angular, la que desecharon los edificadores. Me diste a Jesucristo, mi Señor, para ser libre, para poder salir como el ave que estuvo encerrada en una jaula y creía que era libre. Has venido para traer libertad a mi corazón. Y te necesito, Espíritu Santo. Necesito que tú vayas tratando. Quiero hablarlo, quiero hablar mi dolor, quiero hablar sobre mis heridas, porque tú eres la sanidad que requiere mi corazón. En ti tengo ese equilibrio, porque en ti y de ti viene la paz, la misericordia y el amor. Sáname, Espíritu Santo, sáname. Yo te voy a hablar, yo te voy a decir lo que está pasando en mi corazón. Y tú me vas a mostrar muchas veces lo que antes yo no veía. Y me vas a decir muy claro, esto es lo que te duele. Esta es la herida. Y yo voy a recurrir a todo el amor que tú me has dado. Porque voy a buscar de ti ese amor, esa paz que viene del cielo y que tú me ofreciste en la cruz. Quiero vivir mi salvación. Quiero ser salvo de todas estas heridas que han roto, que han partido en 1000 pedacitos mi corazón. Y tú viniste para volverlo a restaurar por completo, donde no se vea fractura alguna, donde no se vea orificio alguno, sino completamente sanado, para contener a tu espíritu, para contener tus bendiciones, y yo pueda expresar y pueda hablar de lo que tú estás poniendo en mi corazón, porque tú eres la riqueza de mi corazón. Te doy gracias porque hoy me has mostrado que hay libertad para los cautivos, que hay libertad y sanidad para los quebrantados de corazón. Y hoy sé que esta profecía, que esta palabra tuya se cumple hoy en mi corazón. Te doy gracias y te bendigo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a invitar a los que quieren una oración, que alguien interceda por ti, por alguna necesidad, por alguna situación que estés atravesando. Está el ministerio del abrazo del Padre. Pueden pasar los del ministerio y pueden pasar. Si tú estás en esa necesidad, van a orar por ti. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.